Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a exponer el grupo número 16. El tema son reparaciones de gastos tributarios, la importancia de los gastos tributarios. Los integrantes del grupo son Gómez Alfaro Noelia, Hernández Ortiz Andrea, Lazo Medina Lelis, Sandoval Trujillo Alina y Palomino Figueroa Valeria. A continuación, mi compañera Valeria va a empezar la exposición. Buenas noches. El marco teórico de nuestro informe. Este informe monográfico denominado Incidencia de reparos tributarios en la determinación de impuesto a la renta, tiene como objetivo establecer la incidencia de los procedimientos utilizados para determinar los reparos tributarios normados por la ley del impuesto a la renta, de modo que sean facilitadores de un acuerdo calculado del impuesto a la renta y por ende una gestión óptima en las empresas. La determinación del impuesto a la renta de tercera categoría se divide en dos, en la renta bruta y en la renta neta. En la renta bruta podemos ver que en un periodo tributario, dichos gastos deben estar sustentados por los documentos requeridos de acuerdo a ley. En el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que las rentas de tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial en que se devenguen. Esta norma será de aplicación para la imputación de los gastos. En la renta neta, para poder establecer la renta neta de tercera categoría, se debe descontar la renta bruta de los gastos necesarios para obtener y mantener su fuente, así como los otros ingresos vinculados por la generación de gastos del capital. En tal sentido, también se deberá de tener en consideración que existen deducciones sujetas al límite, así como deducciones no admitidas por la ley. En los gastos o deducciones no aceptadas para la determinación de la renta imponible de la tercera categoría, tenemos los gastos personales y de los familiares del contribuyente, que vendría a ser los dueños de las empresas. Las multas y sanciones administrativas. Esto sería en el tema de los trabajadores o empleadores o de los empleados cuando tienen algún tipo de tardanza o esas tipo de sanciones. El concepto de reparto tributario y las acciones tributarias. Le doy pase a mi compañera Andrea. En lo que es el tema de reglas para reparar un gasto, se puede especificar en reglas generales y reglas específicas. La primera de ellas, que son las generales, y son aquellas reglas que se aplican en general para todo tipo de operación, independientemente de la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es el gasto? Debe estar devengado, debe estar sustentado con comprobantes de pago, debe haberse utilizado medios de pago y el más importante, el gasto debe ser causal con el negocio. Eso quiere decir que tiene que ver, cada gasto tiene que tener relación con la actividad económica de cada empresa. Las reglas específicas son las que se encuentran en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y en el artículo 21 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que dice que se aplicarán a situaciones especiales, por ejemplo, gasto por mermas, gasto por intereses y gasto por pérdidas. Los gastos deducibles y gastos no deducibles. Los gastos deducibles son aquellos gastos realizados durante el año o periodo gravable. Es considerado durante los 12 meses. Un periodo se considera de 12 meses.
en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad. El gasto reconocido como tal, siempre que satisfaga la definición expuesta al inicio de la presente, en tanto que el gasto deducible será tratado como tal siempre que satisfaga un conjunto de reglas generales. Básicamente, todo gasto va a ser deducido siempre y cuando esté relacionado con la actividad económica. Eso quiere decir que gastos personales, compras personales que se hagan para uno mismo, que no estén relacionados con la actividad económica, no se pueden deducir de ningún impuesto. Y los gastos no deducibles son multas, recargo de intereses moratorios, como les dije, gastos personales de sustento de contribuyente y de sus familias, el impuesto a la renta, amortización de activos intangibles, donaciones, las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya deducción no admite la ley del impuesto a la renta, amortizaciones de llaves, marcas, patentes. El principio de causalidad, ¿no? Esta regla es muy simple de entender. Del punto anterior también mencionado, es considerado una, si el gasto se genera renta gravada, es aceptado. Y si el gasto genera renta exonerada o inafecta, no es aceptado. Le doy pase a mi compañera Lelis. A mí me tocó la parte de principales deducciones sujetas al límite. Intereses de deudas, gastos destinados a prestar al personal de servicios recreativos, gastos de representación, remuneraciones a los directivos de sociedades anónimas. De no existir ninguno de los referentes señalados anteriormente, el valor del mercado será el que resulte mayor entre la remuneración convenida entre las partes, sin que exceda el 95 de utilidades anuales y la remuneración del trabajador mejor remunerado de la empresa, multiplicado por el factor de 1.5. Siguiente, por favor. Viáticos por gastos de viaje. Estos son gastos sustentados mediante boletas de ventas o tickets que no otorguen derecho a deducir costo o gastos, emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan al nuevo régimen único simplificado, nuevo RUS. Gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Gastos referidos a vehículos automotores de las categorías A2, A3 y A4, asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa. Depreciaciones. Artículos 38 al 43 de la ley, artículo 22 del reglamento y segunda disposición final. Siguiente, por favor. El día de ayer nuestras compañeras expusieron y por problemas de internet nosotros no pudimos terminarlo y exponer con ellas. Pero la conclusión de nuestro trabajo es la importancia de la incidencia de los reparos tributarios en la declaración del impuesto a la renta y su influencia en los resultados de gestión de las empresas. Permite dar las pautas necesarias para disminuir los reparos tributarios que se pudiesen dar en una fiscalización o auditoría realizada por el fisco. Los cumplimientos de las normas tributarias por parte de las empresas generan una mejor satisfacción, como también para la administración tributaria. Muchas gracias.